Miedosos y miedosas, se termina el año y Papá Noel nos trae como regalo las mejores 10 películas de terror que tuvo este 2024. Desde luego que este ranking es absolutamente personal y subjetivo, pero creo que vamos a coincidir en la mayoría de las películas y por supuesto si alguna de tus favoritas no está en este top 10, menciónala en los comentarios. Sin duda que una de las películas del año es la canadiense de naturaleza violenta, que por primera vez nos trajo una historia en donde el espectador está todo el tiempo con el asesino, algo que si bien puede parecer tedioso y lento, es algo que a mí me encantó y que además tiene una de las muertes más violentas que se hayan visto en una película de terror, así que merece estar en este ranking 2024. Seguimos con Shadow Lake, esta película de suspenso y terror que toma muchos conceptos de la serie de Netflix Dark, va creciendo en tensión a medida que va transcurriendo la historia y si bien puede parecer algo confusa en un momento, sobre el final hay un giro de guión que hace que todo lo anterior cobre sentido y termine redondeando una gran historia. Nos pasamos a las mordidas con una de tiburones, en las profundidades del Sena. Esta historia tiene todo lo que tiene que tener una película de tiburones. Un escualo grande y asesino, gente que se mete al agua ignorando el peligro, políticos inescrupulosos que no les importa poner en peligro la vida de sus ciudadanos con tal de generar dinero, muertes brutales y sangrientas, pero además nos cuenta una buena historia con giros de guión que sorprenden y con un final apocalíptico que la convierten en una de las mejores de este 2024. En el puesto 7 tenemos a Monolith, una película australiana que sorprendió al mundo del terror con una historia que, a pesar de su simpleza, te deja atrapado porque va sumando interrogantes, suspenso y un clima que te mantiene tenso y atrapado en la historia hasta que el final te deja con la inseguridad de si el desenlace es bueno o es malo. Para destacar la actuación de Lily Sullivan, la actriz que conocemos de Evil Dead El Despertar, que se mete toda la historia sobre sus hombros y lo hace de manera excelente. El puesto 6 es para De Noche con el Diablo, una gran película sobrenatural que nos muestra cómo cuando un presentador de televisión entrevista a una niña supuestamente poseída, el diablo aprovecha la oportunidad y quiere utilizar las cámaras para poseer a todos los televidentes del programa. Esta peli tiene grandes actuaciones, con David Dastmalchian interpretando al presentador Jack Delroy y con Ingrid Torelli, que se pone de manera sobresaliente, a mí me sorprendió, en la piel de Lily, la niña poseída. En el puesto 5 quedó La Sustancia, esta peli inglesa que tiene a una descomunal Demi Moore como protagonista. Tiene una historia excelente que cuestiona la búsqueda de la belleza perfecta que impone la sociedad, pero con una trama muy sólida, por momentos impactante, que tiene una narrativa simple y directa que hace que se disfrute la película de principio a fin. El puesto 4 nos trae a uno de los personajes más divertidos, sangrientos, brutales y carismáticos que nos dio el cine de terror en los últimos años. Estamos hablando de Art el Payaso y su Terrifier 3. Esta vez nuestro despiadado amigo se pone el traje de Papá Noel para regalarnos una película extremadamente violenta, con escenas explícitas de asesinatos en las que no se salvan ni los niños y con una trama que cierra de forma perfecta la historia que nos venía contando el director Damien Leone en las dos películas anteriores y que también deja abierta la puerta para una cuarta entrega. Como en toda la saga, esta película, atención para los que no saben, no es para personas de estómagos flojos y si la ven por las dudas, tengan una bolsita de vómitos al lado porque van a ver escenas grotescas en toda la película. Llegamos a las 3 mejores películas de terror de este 2024 y el tercer lugar se lo ganó Longless, este thriller de terror que tiene a un
impresionante Nicolas Cage en la piel de un asesino serial que tiene un método satánico y retorcido a la vez para planear sus asesinatos y que la policía no puede entender hasta que una principiante agente interpretada por Maika Monroe descubre un hilo conductor que une a estos asesinatos y que la lleva a darse cuenta que ella está más involucrada de lo que se imaginaba con el asesino. El puesto 2 es para una película independiente que nadie esperaba, que pocos vieron y que la rompió. Estamos hablando de Turno Nocturno o Night Shift, como es su título original, un thriller que tiene un guión y una dirección excelentes llevados adelante por los hermanos China, que tiene un gran montaje que hace que desde el principio de la historia estés intranquilo, nervioso porque sabes que algo no está bien y que la trama va tensionándose, va escalando cada vez más hasta que llegamos a un final inesperado y brutal que te va a dejar con la boca abierta, te lo puedo asegurar, así que si no la viste, búscala porque no te va a decepcionar. Finalmente llegamos a lo más alto de este ranking y seguros muchos no estarán de acuerdo, pero para mí la mejor película de terror del año es sin duda Alien Romulus. Esta peli que cronológicamente se ubica después de la primera, que tuvo como protagonista al personaje de Ripley, rescata lo mejor de las películas de Alien con mucha nostalgia, pero con una nueva historia que lleva adelante el director uruguayo Fede Álvarez de una forma sólida, entretenida, con mucho suspenso, momentos de tensión brillantes, xenomorfos obviamente brutales y que vuelve a traer esa esencia de los 80 tan especial que la saga había perdido en sus últimas películas. Así que por todo esto, y tal vez por ser un poquito fanático de esta saga, para mí esta película es la mejor del 2024. Recordá dejarme tu like, compartir el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo te deseo que termines de la mejor manera este 2024, que empieces mejor el 2025 y sobre todo, acordate que para no llevarte ningún susto por las noches, siempre tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.